¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el pensamiento del día pertenece a Santo Tomás de Aquino y dice así: el calor de la fiebre ética, ética con H, aunque sea mayor, sin embargo, no se siente tanto como el calor de la terciana, porque el calor de la primera, o sea, de la ética, con H, repito, se ha convertido ya como en hábito y naturaleza. Bien, ustedes dirán, ¿y esto qué es? Bueno, es una frase de Santo Tomás de Aquino que hace referencia a dos tipos de fiebre que él conocía. Era un gran observador, Tomás, ¿no? En su época, siglo XIII, como la nuestra también, había diversos tipos de fiebre. La fiebre es un fenómeno universal cuando sube la temperatura del cuerpo, ¿no? Que generalmente cuando el cuerpo está sano, en el caso del hombre, 36,7, por ahí, depende de cada persona. Pero bueno, entonces la fiebre ética es producida por algún tipo de enfermedad, por ejemplo, en la época de Tomás, la tuberculosis. En nuestra época, otras enfermedades que son hoy conocidas. Es una fiebre alta y constante. Hoy llamaríamos crónica, ¿no? En cambio, la fiebre terciana es una fiebre producida, por ejemplo, por la malaria, que es una enfermedad que obviamente en el medioevo existía porque había mucho contacto por el tema de las cruzadas, en fin. Y no solamente, había mucho contacto comercial y de todo tipo con África, Asia, Europa. Entonces venía de África la malaria, y entonces, o mejor dicho, la gente traía esa enfermedad, ese virus, y cada 3 días, en este caso, había un pico de fiebre, ¿no? Entonces, durante 2 días la persona estaba sana y de repente, al tercer día, hacía, en fin, eclosión en el sistema, en fin, la sangre, los glóbulos rojos. Yo estuve estudiando un poco, interesante, no sabía, sinceramente, acerca de estas cosas, la fiebre ética, la terciana. Empecé a leer a Tomás y dije, bueno, voy a estudiar, ¿qué es esto, no? Cuando uno lee una palabra y no la entiende, es bueno recurrir a las fuentes, ¿no? Si no, en fin, la curiosidad, ¿no? Bueno, entonces la fiebre terciana es una fiebre. Yo tengo amigos, curas misioneros, que han estado en África y han vuelto a la Argentina con malaria, ¿no? Entonces cada tanto ellos saben, en forma regular, un día van a estar muertos, ¿no? Como el cuerpo todo quebrado de dolor insoportable en la cabeza, bueno, desarreglos estomacales y fiebre. Esa es la terciana. Hay otra fiebre, ¿no? Entonces vamos a leer de nuevo. Ya sabemos más o menos que es la fiebre ética con H y fiebre terciana. Entonces dice así: el calor de la fiebre ética, vamos a llamarla crónica, aunque sea mayor, sin embargo no se siente tanto. Aquí Tomás está pensando qué fiebre se siente más. ¿La de mayor temperatura? No, porque la de mayor temperatura es la ética. Pero no se siente tanto como el calor de la terciana. O sea, siendo una temperatura más alta, sin embargo, se siente menos, se percibe menos que la terciana. ¿Por qué? Porque el calor de la fiebre ética se ha convertido ya como en hábito y naturaleza. Quiere decir, el hecho de que un fenómeno, en este caso la fiebre, se haya convertido en un hábito y se haya convertido como una segunda naturaleza, entonces hace que la persona no sienta tanto la fiebre. ¿Por qué? Porque lo que uno siente es el contraste. Cuando uno está sano, sube la fiebre, siente el contraste. Entonces, si uno tiene 36 grados 7 y sube a 38 o 38,5, siente el contraste. Pero si esa fiebre durante un tiempo largo permanece alta, 38,5, ya no la siente. Es más, siente que es el estado normal, ¿no? Si yo recuerdo en mi juventud, desde mi infancia y mi adolescencia, yo, digamos, estoy diciendo algo mío personal, pero en fin,
siempre tenía dolor de estómago, siempre. Siempre me levantaba con dolor de estómago y me dormía. Y yo pensaba que era normal que al hombre le duela la panza, ¿no? Es más, mucha gente, aún personas de mi intimidad, no sabían que me dolía la panza, porque yo consideraba que era normal. Después me operaron, en fin, me sacaron tal cosa, tal otra, en fin, hice. Entonces ahora cuando me duele la panza lo siento. ¿Por qué? Porque generalmente no me duele, me siento sano, ¿no? Pero antes era tan habitual que era un dolor crónico que no lo sentía. Pensaba que es parte de la condición humana el dolor de panza, ¿no? En fin, hay personas que viven así, creen que es parte de la condición humana que le duele la cabeza, o es parte de la condición humana que te traten con violencia, o es parte de la condición humana la miseria, o es parte de la condición humana la guerra. Es decir, el problema del hábito, ¿no? Cuando las cosas se transforman en un hábito, entonces uno deja de sentirlo, empieza a normalizarlo, ¿no? Empieza a normalizarlo. Interesante, es decir, por ejemplo, el ladrón va y roba por primera vez, roba y esa noche no puede dormir, tiene un remordimiento de conciencia porque él sabe que está mal. Pero cuando empieza a habituarse al robo, ya ni se da cuenta, ya no siente ese remordimiento. ¿Por qué? Y porque ya se convirtió en un hábito. El robar se convierte en una segunda naturaleza. Lo difícil es soportar el contraste, ¿no? Entre la gracia y el pecado. Pero cuando uno se habitúa al pecado, ya no siente el contraste, ¿no? Entonces, el calor de la fiebre ética, aunque es mayor, no se siente tanto como la terciana, o sea, como la fiebre que sube y baja cada 3 días o cada 4 días, depende, o más hoy, ¿no? ¿Por qué? Y precisamente porque se convirtió en un hábito. Es el peligro de normalizar las cosas que no son normales, ¿no? Entonces, esta es la primera enseñanza, parece interesante, que pertenece a la gran tradición de la humanidad, ¿no? El distinguir lo normal de lo habitual. Precisamente la filosofía tiene como finalidad el visualizar lo normal, aunque no sea lo acostumbrado. Lo normal viene de norma, ¿no? Es decir, la norma, la ley, eso es lo normal. En cambio, lo acostumbrado es lo habitual, ¿sí? Tertuliano tiene una frase muy linda, dice: Jesús no dijo yo soy la costumbre, dijo yo soy la verdad. Interesante, ¿no? Claro, porque Tertuliano vivía rodeado del paganismo, ¿no? Siglo III de nuestra era. La costumbre era la idolatría. Jesús no dijo yo soy la costumbre, dijo yo soy la verdad. La costumbre es la verdad. Entonces, la función de la filosofía cristiana es develar, visualizar, manifestar la verdad, no lo acostumbrado, ¿no? Yo estoy en un grupo de WhatsApp de mis compañeros del colegio, ¿no? En fin, hay un chico de mi edad, que es psicoanalista, ¿no? En Argentina lo llamamos zurdos, ¿no? Con todo el cariño. Un intelectual, ¿no? De vanguardia. Entonces, y bueno, hablando, siempre, bueno, dijo, fulano de tal, ¿no? Un pope de estos, demostró que el concepto de normal es erróneo, no existe la normalidad. No hay normalidad, pertenece eso al pasado, al patriarcado, no sé a qué. ¿Cómo no hay normalidad? O sea, la normal es la temperatura del cuerpo 36,7. Un poquito más, un poquito menos, siempre hay un rango, ¿no? Un máximo, un mínimo, y en esa franja se considera lo normal. Eso es lo normal. ¿Cómo no hay lo normal, no? Entonces, si no hay normal, sí, claro que hay normalidad. Robar no es normal, ¿no? Es decir, trabajar y morirse de hambre tampoco es normal. Es decir, la guerra no es normal. La discriminación no es normal. Es decir, el odio no es normal. Hay un montón de cosas que no son normales, pero que son acostumbradas. Ahora, el peligro de la costumbre
es que la empezamos a percibir como que bajamos la defensa y bueno, esto quizás sea así, esta es la condición humana, ¿no? Y no lo es. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, esta diferencia entre la verdad y la costumbre, ¿no? Entre lo verdadero y lo acostumbrado. Y entonces, volviendo al texto de Tomás, él dice que la fiebre crónica, que él llama ética con H o éctica, es una fiebre alta, pero no se siente tanto porque no se pasa, el sujeto, el hombre, no pasa del estado normal al afiebrado, sino que está siempre con fiebre. Bien. Interesante, ¿no? Esto es un mundo que, bueno, ustedes lo sabrán desarrollar mejor que yo. Ahora bien, Tomás dice esto obviamente no porque él sea un médico, aunque lo sabía, en el siglo XIII había médicos, ¿no? Es decir, que conocían todas estas cosas muy bien. Obviamente no tenían las herramientas que tenemos nosotros, los medicamentos, pero muy observadores, ¿no? Bien, entonces él dice, está hablando precisamente no de la fiebre, sino del odio. Y dice, ¿qué es más fuerte? Se pregunta, ¿el amor o el odio? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es más fuerte? ¿El amor o el odio? En general, no en una persona particular, en general. Y él dice, el odio se siente más, pero el amor es más fuerte. Vale decir que, comparando ahora la fiebre ética con el amor y la fiebre terciaria, sí, con el odio, ¿no? Entonces sucede que el estado habitual del hombre es el amor. Repito, es una hermosa idea. El estado habitual del hombre es el amor. Por eso uno no siente el amor como no siente la salud. La salud no se siente. Se goza sin sentirse, sin sentirla. Pero nadie se siente saludable, ¿no? Simplemente es, ¿no? Así es el amor. El estado habitual del hombre, dice Tomás, es el amor. Y uno dirá, ¿pero será esto? Claro que es. Lo que pasa es que no tenemos que entender el amor como una exaltación emocional, sino como la relación del hombre con todo bien. Eso es el amor. El amor, para la filosofía, es la relación del hombre con lo bueno. Entonces, cuando yo me levanto y hago una primera oración en el día, y me lavo, y después desayuno, y después saludo a mi familia, voy a trabajar, saludo al vecino, todos son actos de amor. En la medida en que obviamente son actos buenos, ¿no? Es decir, entonces el estado habitual del hombre es el amor. El odio es como la fiebre terciana, vale decir, es y por eso se siente más, ¿no? Pero el hecho de que se sienta más el odio no quiere decir que sea más fuerte. Aquí la dialéctica es entre la impresión que nos dan las cosas y su entidad real, ¿no? Es decir, el mal nos impresiona más. ¿Por qué? Porque no es lo habitual. Mejor dicho, la naturaleza humana no está ordenada a eso. Por eso nos estremece, nos inquieta el mal. En cambio, el bien, es decir, el sol, ahora está lloviendo, el agua, el aire, ¿no? Los truenos, toda esta maravilla que la naturaleza, en fin, la gozamos, pero no nos inquieta, no nos estremece, porque somos parte de esto. En cambio, si de repente, no sé, el sol se oculta o empieza algún fenómeno como un temblor, un terremoto o un incendio, entonces, en fin. Esto es importante porque precisamente la estrategia de los medios de comunicación es lograr el impacto. Y lo que logra el impacto emocional, ¿no?, es el mal. Por eso las noticias, a menos el 90 y pico % de las noticias, son malas. Y uno dice, ¿pero qué? ¿No hay noticias buenas? Sí, claro, pero no te impactan. Porque el estado ordinario del hombre es el amor, ¿no? Eso es lo normal, lo cotidiano. Entonces, claro, obviamente no es noticia el hecho de que hoy alguien fue a trabajar y después volvió a su casa y abrazó a sus hijos. No es noticia, ¿no?
Y sin embargo, como entidad tiene más fuerza esto, ¿no? Este ir y volver y abrazar es más fuerte que alguien que haya robado o haya asesinado en una esquina, en fin, de Buenos Aires. Trágico, ¿no? Y entonces, como esto se siente más, ¿no? Y lo que se siente más, obviamente, impacta más, y por eso los medios, por eso es algo, yo no sé cómo llamarlo, quizás estoy exagerando al llamarlo diabólico, pero ciertamente es maquiavélico, ¿no? Es decir, el fin justifica los medios, ¿no? En fin, el hecho es que de repente, a pesar de que el estado normal del hombre sea el amor, sin embargo, esto puede modificarse, ¿no? Es decir, y se modifica. Por ejemplo, supongo yo que en algunos momentos de la historia el estado habitual de un pueblo es el odio, ¿no? Supongo yo que en la Alemania nazi, el estado habitual de las personas manipuladas por la propaganda era el antisemitismo, el odio hacia los judíos, ¿no? O hacia los gitanos, hacia los eslavos, ¿no? Como el estado, por ejemplo, habitual en Rusia. Yo recuerdo cuando llegué a Rusia, ¿no? Año 93, ya había caído el muro de Berlín, pero sin embargo, este rechazo que la gente sentía hacia algunas cosas del capitalismo, hacia el occidente, era absolutamente visible, porque durante 70 años se había enseñado y repetido hasta el cansancio, en fin, que el mundo occidental, en fin, quiere destruir a Rusia porque le tiene envidia, en fin, en que el capitalismo, y etcétera, y esto. Bueno. Entonces, no quiere decir que aunque el estado habitual del hombre sea el amor, no quiere decir que ese estado habitual cotidiano sea permanente, ¿no? Sino que, como todas las cosas del hombre, es frágil, ¿no? La fragilidad. Bien, entonces lo que se siente no es tanto la cosa en sí, sino el contraste, ¿no? El contraste. Y cuando no hay contraste, es más difícil sentir las cosas, ¿no? El calor de la fiebre ética, aunque sea mayor, no se siente tanto como el calor de la terciana, porque el calor de la primera se ha convertido ya como en hábito y naturaleza. Bueno, creo que es una idea que puede ser muy útil. Ustedes sabrán desarrollarlo, obviamente, mejor que yo. Con esto termino el video. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que se pongan el like, que se suscriban, porque eso ayuda a la difusión del canal. Ahora sí, me despido. Que tengan un muy, pero muy buen día.